funcionar en nuestra vida de ingenieros. Bueno, les voy a presentar ahorita una explicación muy contundente, lo más contundente que logré investigar y muy clara, me gusta. Entonces van a hacer ustedes ahí su resumen, chicos, y me van a enviar la foto al Classroom entre el día de hoy y el día de mañana. Les dejo el mensajito ahí en Classroom y ahí me mandan su tarea. Bien hechecita. La vez pasada los felicito, la mayoría hizo su resumen bien explicado, bien hecho, claro, limpio y bueno, hay unos que tienen hasta excelente, los felicito, chicos. Bueno, y hay unos que ni lo hicieron y hay otros que de plano dijo, bueno, pues ya por entregarlo, pero nunca falta, chicos. Pero en lo general el grupo trabaja muy bien, yo los felicito. Entonces me vuelven a mandar su resumen ya no vuelvan a apuntar todas las fórmulas, chicos, porque ya tienen apuntadas sus fórmulas. Ahorita vamos a ver para qué es práctico, para qué lo podemos ocupar. Entonces quiero que eso es el resumen que hoy me envíen. Ok, chicos. Bueno, ya no tardo y les presento. Hablar del operador Nabla. El operador Nabla es un operador matemático diferencial. Es decir, lo que hace, si lo veis aquí, lo que hace es derivar parcialmente por componentes, ¿vale? Es decir, por ejemplo, este es el símbolo del operador Nabla, ¿vale? Aplicado, tiene que aplicarse a algo, ¿vale? Y como veis, está relacionado con las derivadas parciales. Es decir, asigna un sumatorio, ¿vale? Es decir, es un vector, ¿vale? Es decir, lo que da es un vector. Pero al aplicar aquí algo, hay que añadirlo aquí a la derivada parcial. Entonces, lo que hace es, dado un vector o lo que sea, se deriva parcialmente sobre x y esto se le asigna a la componente y, ¿vale? Y así consecutivamente, es decir, se coge el vector, se deriva por y se asigna a la componente j, igual con la componente k. Pues vamos a ver, creo que son cuatro aplicaciones del operador Nabla, que en teoría es bastante importante porque muchas ecuaciones matemáticas vienen definidas por el operador Nabla y las aplicaciones que voy a hablar ahora. Bueno, primero de todo, supongamos que tenemos dos funciones, ¿vale? Que dependen de x y z, ¿vale? Están en el plano R3, ¿vale? El euclidio, que son u y v, que dependen de x y z cada una. Son campos escalares, es decir, que dan un número. Es decir, esto da todo un número. Y también vamos a definir, ¿vale? A y B, que son campos vectoriales. Es decir, quiere decir que tú le introduces un punto, ¿vale? Del espacio y te devuelve un vector, ¿vale? Ya puede ser de otro espacio o del mismo espacio o lo que sea, ¿vale? Pero son campos vectoriales. Y también vamos a asumir, pues claro, es evidente que estas cuatro funciones tienen derivadas parciales, ¿vale? Que existen. Bueno, pues entonces la primera aplicación que vamos a hablar es del gradiente, ¿vale? Aquí solo voy a poner luego ejemplos, así que solo lo voy a definir así por encima y luego ya vemos cómo se aplicarían los ejemplos, que he puesto unos cuantos. No sé hasta dónde va a llegar el vídeo para que no se haga muy largo, a lo mejor hago los ejemplos de un par de ellos, como hay cuatro, bueno, hay otro en la otra página, lo que pasa es que no me cabía. Haré un ejemplo de dos y haré el vídeo con otros dos, me parece, porque creo que será muy largo. Bueno, pues la primera aplicación del operador Nabla, ¿vale? Es el gradiente, que es el más lógico, que es el más sencillo, que es aplicar el operador Nabla a un campo escalar, ¿vale? Este de aquí, a un número, ¿vale? A una serie de números. ¿Y qué hace? Pues nada, como he dicho antes, se coge el
el campo escalar, ¿vale? Y se deriva parcialmente de X y se le asigna a la componente Y. Y lo mismo se le hace derivando por Y y asignándole a la componente J, y lo mismo a la Z y añadiéndosela a la componente K. Eso es el gradiente, ¿vale? Luego ya explicaré qué sentido, sobre todo porque esto así no dice, ¿y esto para qué, no? ¿Y esto para qué sirve? Pues luego hago un inciso a ver para qué sirve matemáticamente o físicamente también, en algunas ecuaciones he puesto algunos ejemplos de ecuaciones, ¿vale? En las que se puede aplicar. Bueno, la siguiente aplicación que se puede hacer es la divergencia. La divergencia, recordad, aquí no hay nada, no hay ningún simbolito, es decir, si no hay simbolito es el gradiente. Si hay un puntito azul es la divergencia, ¿vale? Se llama la divergencia. Es decir, hacer la divergencia de un campo vectorial A es esto de aquí, ¿vale? Hacer el gradiente de un campo escalar U es esto de aquí, ¿vale? Es que a veces hablamos matemáticamente, así con la jerga, se habla muy raro, pero si se entiende lo que es, no, ¿vale? La cuestión es que te pillamos de primeras estas cosas y te sorprenda. Pero viendo lo que es, no es tan complicado cuando se habla de ello, ¿vale? Entonces, la divergencia de un campo vectorial A es esto de aquí, ¿vale? Que es coger y hacer el producto escalar, ¿vale? El punto, en otro vídeo lo definí como el producto escalar, ¿vale? Entonces, ¿qué era el producto escalar? Pues era multiplicar componente a componente, ¿vale? Por ejemplo, este componente Y por la componente Y, ¿vale? Esta componente J se multiplica por la componente J y esta componente K se multiplica por la componente K, ¿vale? Si se hace el producto escalar de este vector, que era recordar que esto de aquí es el nabla, ¿vale? Y esto de aquí es uno genérico, ¿vale? Un vector genérico con la componente A1, A2 y A3 que corresponde a cada uno y JK, ¿vale? Esto es un componente, un vector genérico, ¿vale? Un campo vectorial genérico, ¿vale? Pues si se aplica, como he dicho, por componente este por este, ¿vale? Y por Y da 1, ¿vale? Si hacéis el producto escalar, como es una base ortonormal, por eso ahora no suena raro, pero si veis el otro vídeo que hice de bases ortonormales, ¿vale? Pues ya sabéis lo que es. Una base ortonormal significa que el producto escalar es ortogonal, ¿vale? Y encima su norma es igual a 1, ¿vale? Por lo tanto, la norma de multiplicar este por este da 1, ¿vale? El producto escalar de Y por Y da 1. Y al hacer la derivada parcial de X con este valor, pues nada, se hace la derivada parcial de A1 respecto a X, que es lo que aparece aquí, ¿vale? Entonces, si seguimos con el siguiente, es lo mismo, J producto escalar de A1 por la derivada parcial de A2 por I1 y solo nos queda este de aquí, ¿vale? Y lo mismo, pues esto es la divergencia, ¿vale? Luego ya daré a ver el sentido físico o matemático o qué se intuye que es la divergencia, ¿vale? El rotacional. El rotacional se define con este simbolito, con esta cruz, ¿vale? Y se aplican a campos vectoriales, ¿vale? Es decir, se utiliza el vector nabla con el símbolo por y el campo vectorial. ¿Y qué se hace? Pues claro, esto hay que definir qué operación, esto ya sabíamos lo que era de producto escalar, pero esto qué operación es, ¿no? Pues es sencillo. Hacer esta operación significa coger los vectores I, J, K, es decir, es hacer un determinante, ¿vale? Con la primera línea serán los vectores ortonormales de la base, que son I, J y K, ¿vale? Coger el operador nabla, que es el primero que aparece, ¿lo veis? Es el primero que aparece y lo ponéis aquí en la siguiente línea, el operador nabla completo, ¿vale? Y luego cogéis el vector A, las componentes del vector A, y la ponéis en la última línea. Y si hacéis el determinante, si lo hacéis, pues si luego reagrupáis términos y todo, lo que os da es esto de aquí, ¿vale? Es decir, es como una suma y resta de ciertas componentes, ¿vale? Y entonces aparece lo que es la componente A de este producto por este rotacional, ¿vale? Pues este es el rotacional, ¿vale? Si hacéis el determinante. Vale. La última aplicación, bueno, supongo que habrá más, pero bueno, las más importantes. Este es el laplaciano.
El laplaciano se simboliza con este símbolo, ¿vale? Con este pirámide, este triángulo, ¿vale? Y se puede aplicar tanto a un campo escalar como a un campo vectorial, ¿vale? A los dos. También se simboliza con un cuadrado, ¿vale? Estoy mostrando todas las formas de visualizar el laplaciano. Es el operador nabla al cuadrado. Pero bueno, esto también es simbólico, ya veréis por qué, ¿vale? El operador nabla al cuadrado o el operador nabla al cuadrado. También se define el laplaciano, es decir, claro, esto no tiene definición. Pues bueno, el laplaciano se define como la divergencia del gradiente, ¿vale? Hay que hacer la divergencia del gradiente. Entonces, claro, como aparecen aquí dos operadores nabla, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Pues si verificáis, si hacéis primero el gradiente, recordad, si primero hacéis el gradiente, que es hacer una derivada del vector, y luego volvéis a hacer la divergencia, que la divergencia era volver a hacer la derivada, pues ¿qué tenemos? Pues está claro que aparecen dos derivadas. Entonces, la segunda derivada de u, ¿vale? En este caso, respecto a x, ¿vale? La segunda derivada. Y lo mismo para el vector u, ¿vale? Respecto a y, respecto a z. Y recordad que esto es el laplaciano respecto a un campo escalar da un escalar, ¿vale? El laplaciano respecto a un campo vectorial da un vector, ¿vale? Entonces, es la única diferencia que hay, ¿vale? Pero hay que hacer también la segunda derivada respecto a x del campo vectorial, ¿vale? Ya veis. Pues esas son las cuatro propiedades, ¿vale? Esto de aquí, gradiente, divergencia, rotacional y laplaciano, ¿vale? Y ahora aquí he puesto, esto no aparece en muchos libros, he tenido que recopilar de otro libro que tenía, ¿vale? De fórmulas, y hay que recopilar todas estas propiedades, que algunas son interesantes y, por ejemplo, yo la 6, la 7 y la 8 no tenía ni idea ni me iba a recordar de la vida. Las otras son más sencillas de recordar porque son como operaciones lineales. O operaciones lineales o que como intervienen las derivadas, se hace la derivada del primero por el segundo, ¿vale? Por la derivada del segundo o por el primero, ¿vale? Es hacer la cadena de la derivada. Entonces se entiende, esta se entiende y esta de aquí esta también entiende. Esta me recordaba bastante por el laplaciano, ¿vale? Pero estas de aquí, estas tres, ni idea. Pero está muy bien ponerlas porque si alguien lo utiliza, hace un pantallazo y la utiliza en una hoja y se la copia o lo que sea, esto va perfecto. Pues nada, esta por ejemplo que es lineal, ¿vale? Por ejemplo, estas tres, bueno, sí, estas tres significa que es lineal. Es decir, que si tú tienes el operador nabla de una suma, pues es suma de los operadores nabla, ¿vale? ¿Veis? Que es separar uno por otro. Lo mismo con la divergencia, ¿vale? Es lineal. También parece que es lineal el rotacional, ¿vale? Es aplicar primero a uno y luego al otro, ¿vale? También es lineal, ¿vale? Y aquí ya empiezan a aparecer la divergencia de un campo escalar multiplicado por otro vectorial, ¿veis? Es un campo escalar multiplicado por otro vectorial. Pues entonces ya claro, aquí hay que hacer la derivada del primero por el segundo, por la derivada del segundo por el primero, ¿vale? Es hacer la cadena de las derivadas, ¿vale? Aquí aparece también eso, también aparece aquí, y aquí esto ya ni lo comento, ¿vale? Porque es que esto flipé cuando lo averigué del libro. Y sobre todo, estos dos se utilizan mucho para simplificar las ecuaciones de Maxwell, que ya las daré en su tiempo. Se pueden hacer algunas operaciones con esto porque esto es muy interesante, que el rotacional del gradiente sea igual a 0. Hago un pequeño ejemplo al final del siguiente vídeo, lo más seguro que haga otro vídeo, ¿vale? Y haré un ejemplo de esto, pequeñito, con operaciones sencillas, ¿vale? Pues nada, que el rotacional del gradiente da 0, ¿vale? Siempre, ¿vale? Y la divergencia del rotacional da 0, ¿vale? También es muy interesante. Y esto es una forma de, si lo verificáis, esto es el laplaciano. Es otra forma de expresar el laplaciano. Se puede expresar el rotacional del rotacional, ¿vale? Se puede expresar de esta forma, pero también despejando este valor se puede expresar el laplaciano
¿vale? Si esto lo pasáis al otro lado y este lo pasáis restando a este, queda este valor por la resta de este, ¿vale? Y se puede expresar el laplaciano también de esta forma, tan complicada, que difiere de esta, pero que es idéntica, ¿vale? Por si alguna vez tenéis este valor y no tenéis el otro para poder calcularla. Bueno, voy a explicar dos o tres de ellos. Ya veré para que el otro vídeo, este vídeo se haga corto y el otro también. Voy a hacer unos ejemplos prácticos, ¿vale? Bueno, para hacer los ejemplos prácticos lo que he puesto es, me he inventado completamente dos campos, ¿vale? Uno escalar, es este de aquí, el campo U, ¿vale? Lo he puesto de esta forma. En teoría es esférico, ¿vale? Si os fijáis, si esto lo igualáis a R cuadrado, esto es una esfera, ¿vale? Podría tener pues eso, se podría expresar en coordenadas esféricas, ¿vale? Tiene forma esférica. Pero bueno, lo he hecho por curiosidad, a ver qué daba. Y luego he puesto también inventado completamente un campo vectorial, ¿vale? Por ejemplo, este, ¿vale? Esto es un campo vectorial. Podría, no sé de qué, pero lo he inventado, ¿vale? Pues primero, lo que hago es calcular el gradiente. Recordar el gradiente era esto de aquí. Es decir, es coger el campo escalar y hacer la derivada parcial respecto a x, respecto a y, respecto a z, y a cada uno asignarle el componente, ¿vale? Pues nada, muy fácil. Si cogéis el campo escalar u y lo deriváis respecto a x, estos son constantes, entonces solo hay que derivar respecto a x parcialmente, pues da 2x, ¿vale? Pues 2x y, ¿vale? Este ya lo tenemos. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues nada, derivar u respecto a y, ¿vale? Dejando las x y z como unas constantes, y ese será el valor de j, ese será el valor de j. Pues nada, derivando u respecto de y da 2i j. 2i j, ¿vale? Y lo mismo con la z, que es idéntico, ¿vale? Dará 2z y dejando esto como constante, 2z, 2zk. Pues este es el gradiente, es un vector gradiente, ¿vale? Del campo escalar u, ¿vale? Es una jerga rara, pero eso es lo que es. Y esto por curiosidad he puesto, pues claro, esto hay que evaluarlo en un punto, ¿vale? Porque en cada punto del campo escalar, ¿vale? Es diferente el gradiente, ¿vale? Es un vector diferente en cada punto, ¿vale? Y por eso quiero dar a conocer, porque también me ha ayudado a mí a recordar muchas cosas y he mirado otras que no sabía, ¿vale? ¿Qué significa matemáticamente y simbólicamente el gradiente, ¿vale? Bueno, pues he evaluado en un punto cualquiera, también he inventado completamente, ¿vale? He puesto el punto cardinal 0, 1, 0, 1, 0, es decir, solo en la i, ¿vale? La i es 1, nada más. Es decir, esto sería la componente j, nada más. Esto sería la componente j, ¿vale? Y entonces quería probar a ver la componente j evaluada en esta expresión, a ver qué da. Entonces, UDP, es decir, el campo escalar, este de aquí, evaluando en el punto, da solo 0, 1 al cuadrado, más 0. Entonces esto da 1, ¿vale? 1 al cuadrado es 1, ¿vale? Daría 1. Este es el valor del campo escalar. Pero ¿qué valor tiene el gradiente? Porque el gradiente es un vector. Pues hay que mirar aquí, ¿vale? Entonces 0x, ¿vale? Da 0. Es decir, no tiene componente i. Vamos a ver si tiene componente j. I, ¿vale? 1, ¿vale? 2 por i, que es 1, ¿vale? Da 2, ¿vale? Entonces sí que tiene componente j, ¿vale? Da 2j, ¿vale? Y a ver la z0 da 0, entonces no tiene componente k. Entonces el gradiente en este punto da 2j, ¿vale? Entonces aquí he hecho la gráfica de lo que más o menos sería el campo escalar, que sería una circunferencia de, vamos a poner de radio 1 en este caso, ¿vale? Y el vector gradiente sería un vector, pues que sería 2j, ¿vale? 1, 2j, ¿vale? En la dirección i, ¿vale? Ese sería el gradiente en ese punto, ¿vale? Y entonces aquí es donde he tenido que mirar en mis libros y todo. ¿Qué es lo que significa el gradiente? El gradiente, ¿vale? Es un vector que indica la dirección de variación máxima del campo U,
Vale, esto te queda diciendo, bueno, ¿y eso qué significa? Vale, pues, a ver, vosotros cuando hacéis una derivada, lo que estáis haciendo, ¿vale? Es, si lo evaluáis en un punto, estáis diciendo, a ver, cómo de rápido, es decir, por ejemplo, si calculáis la velocidad, que es derivar respecto a x, ¿vale? Derivar la componente x respecto a t, ¿vale? Estáis calculando la velocidad. Entonces, mientras más rápida sea la velocidad, pues más rápido va el coche o lo que sea, ¿no? Pues lo mismo es el vector gradiente, es decir, si es la dirección en la que la variación es máxima, ¿vale? En la que cambian los vectores, es decir, un incremento pequeño de variación, por ejemplo, de x, hace un gran incremento en y, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, en este ejemplo. Bueno, ahora comento este ejemplo, pero es para que me entendáis. Es decir, cuando decimos que una derivada hace de un pequeño incremento hace una gran variación, ¿vale? Pues significa que, por ejemplo, la velocidad es alta, ¿vale? Bueno, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero eso es lo que indica el vector gradiente. Es en qué dirección el vector está mostrando qué dirección varía más rápido respecto a otra componente, ¿vale? El campo que estás calculando, el campo U. Vale, por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo. He hecho un ejemplo de un mapa topográfico, ¿vale? Un mapa topográfico lo que muestra es las alturas del terreno, ¿vale? Las alturas del terreno. Por ejemplo, esta línea indica las alturas que son idénticas, que son las alturas de un terreno, de una zona, que tienen la misma altura. Entonces, esto tiene una altura roja. Bueno, por ejemplo, vamos a decir 100 metros. Y esta raya verde es otra altura, es otras zonas que tienen la misma altura, ¿vale? Por ejemplo, 200 metros, ¿vale? Y esta raya blanca podemos decir que tienen 400 metros, ¿vale? Y este pico azul es que tiene pues, 600 metros, por ejemplo, estoy diciendo ejemplos. ¿Vale? Este piquito azul es que tiene 600. Si lo viésemos en vista frontal, por eso lo he puesto aquí, pues bueno, lo que se vería es pues un terreno llano que tiene la misma altura, ¿vale? Otro verde, ¿vale? Hasta aquí, que tiene otra altura hasta 200, pero claro, hay otro terreno que tiene otro tramo de alturas, que es de color blanco, ¿vale? Y otro tramo azul que es el pico, ¿vale? Estos podrían ser unas montañas. Vale, pues para que entendáis completamente lo que significa el gradiente, he dicho que el gradiente es un vector que indica hacia qué dirección se hace la variación máxima, es decir, dónde está aumentando más la otra componente y, ¿vale? Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo. Bueno, el ejemplo, es el mismo ejemplo, es decir, aquí está este punto azul es la altura máxima, ¿vale? Por lo tanto, cualquier vector que se calcule en este punto, por ejemplo, o en este punto está apuntando hacia por ejemplo, aquí está apuntando hacia el sitio donde varía la altura más. Es decir, el campo escalar es la altura, es U, ¿vale? Entonces, la altura varía más hacia esta dirección, porque aquí está aumentando la altura. Entonces, el vector gradiente lo que indica es hacia qué lugar, ¿vale?, aumenta la altura. Pero claro, si lo medimos en este lado, aumenta en este sentido. Y esto es un vector, pero claro, el vector puede ser diferente en este punto. ¿Por qué? Porque en este punto la altura va hacia abajo, entonces el aumento va hacia esta dirección, ¿vale? Hacia aquí. Entonces, por eso este vector va hacia este lado. Y por eso, si mirásemos el campo vectorial, porque se transforma en un campo vectorial, el gradiente de U es un campo vectorial, ¿vale? ¿Por qué? Porque está compuesto por vectores, ¿vale?, que indican hacia qué lugar se produce la variación máxima, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí, como había otro punto, también se dirige aquí, ¿lo ve? Pero se alejan de los puntos de mínimos, ¿vale? Porque aquí hay una cuenca, ¿vale?, de montañas, pues de aquí se alejan, ¿vale? Entonces, claro, esto pueden ser, pues, zonas de, pues, a ver,
si lo ponemos el ejemplo, bueno, ya lo pondré otro ejemplo diferente. Vale, ¿y qué se puede entender el gradiente? Pues el gradiente, ¿vale? Yo para hacerme si alguien tiene que pensar qué es el gradiente, aparte de lo que he dicho, que está muy interesante, pues el gradiente se puede decir que es una generalización de la derivada en varias variables. Es decir, recordaros qué es lo que era la derivada, ¿vale? Por ejemplo, una velocidad. Pues claro, cuando tenemos varias variables, en este caso 3 variables, pues la generalización de la derivada a 3 variables se le llama gradiente. Y el gradiente puede tener no solo 3 variables, puede tener 3, 4, 5, 2, ¿vale? ¿Vale? Si es una, ya utilizas la derivada normal, ¿vale? Pues eso es lo que es el gradiente. Vale. Creo que explico la divergencia y ya corto el vídeo aquí y ya haré otro vídeo con lo otro que tengo preparado. Vale. Pues, ¿qué es la divergencia? Bueno, aquí pongo los mismos dos ejemplos, ¿vale? Aquí pongo, como la divergencia utiliza las componentes del campo escalar, pues he hecho visible que la componente de este campo escalar, esto es A1, es la componente A1 de I, ¿vale? A2, ¿vale? Para que se visualice. La divergencia, recordad, la divergencia se mostraba por este punto, que era el producto escalar del operador nabla con A, ¿vale? Y daba esto de aquí, ¿vale? Hacer las derivadas parciales y sumarlas, ¿vale? Recordad, la divergencia es un escalar, da un número, ¿vale? Da un número, no da un vector, ¿vale? Como hacía el gradiente, ¿vale? Vamos a hacer la divergencia de este campo vectorial, ¿vale? Pues nada, escoger la primera componente y derivar respecto a x. Pues bueno, vamos a derivar esto respecto a x. Pues aquí no hay x, entonces 0, la derivada es 0, porque esto es como si fuera una constante para derivar respecto a x, entonces da 0. Vamos a hacer la derivada respecto a y de a2, ¿vale? Entonces, ¿qué da? Pues aquí sí que hay. Si cogemos a x como una constante y derivamos respecto a y, esto da 2x, ¿vale? Esto da 2x. Y vamos a derivar respecto a 3 respecto a z, ¿vale? Y derivar esto respecto a z, como esto no depende de z, pues da 0, ¿vale? Pues entonces la divergencia de este campo vectorial, ¿vale? Que no sé qué es, pero podría ser algo, ¿vale? Da 2x, ¿vale? 2x. Pues bueno, vamos, igual que en el ejemplo anterior, vamos a calcularlo en el mismo punto. Vamos a calcularlo en el 0, 1, 0, ¿vale? ¿Qué valor da este punto en el campo vectorial este primero? ¿Vale? Antes de hacerlo en la divergencia. A ver qué da aquí en este campo. Pues da 0, porque si sustituimos 0, aquí aparece un 0, ¿vale? Entonces esto da 0. Aunque y sea igual a 1, esto da 0. Entonces tiene componente 0 en A2. Z da 0, es 0. Así que esta componente también da 0. Y X es 0 también, así que A3 también es 0. Por lo tanto, el campo vectorial en el punto P da 0. ¿Vale? ¿Y qué da la divergencia? Pues bueno, la divergencia hay que mirar aquí. 2x, pero 2x, la x es 0. Por lo tanto, la divergencia en ese punto también es 0. ¿Vale? Esto es un ejemplo sencillo, ¿vale? Muy sencillo, que también la divergencia hay que calcularla en cada uno de los puntos, ¿vale? También hay que verificar dos tipos de divergencia. Bueno, ya calificarlas entre comillas, porque normalmente sí que hay de dos tipos. Hay una divergencia positiva y negativa. En una divergencia es positiva, ¿vale? Cuando hay una fuente en el campo vectorial, ¿vale? Quiere decir que a partir de un punto del campo vectorial, el resto de valores divergen, es decir, se alejan, ¿vale? En cambio, una divergencia negativa, ¿vale? Que es esto de aquí, es un pozo, un sumidero o pozo también se llama, ¿vale? Negativa significa que todos los valores van a parar a ciertos puntos, ¿vale? Eso es lo que significa divergencia negativa, que ciertos valores, vamos a tratarlos como si fueran partículas, por ejemplo. Las partículas en una divergencia negativa van a parar a un punto, convergen a un punto, ¿vale? A un pozo, ¿vale? En cambio, la positiva lo que hacen es que divergen, es decir, se separan, ¿vale? Se van.
actúa como si fuera una fuente, es decir, la fuente lo que hace es expulsar, ¿no? Expulsa y luego se alejan, ¿vale? Pues esos son los dos tipos de divergencia que hay. Vale, ¿y qué sentido físico, matemático o algo se le puede dar a intuir? Esto es que no lo dice en ninguno de los libros, lo dice, y yo lo supe demasiado tarde en la universidad, lo supe demasiado tarde. No, este concepto no mental no lo tenía. Yo tenía el concepto matemático, pero esta forma de interpretación, pues no le presté atención, ¿no? A ver, la divergencia, por supuesto, es un escalar, ¿vale? ¿Y qué hace? Pues esto que he puesto lo explicaré luego con dos teoremas que tengo que hacer otro vídeo, ¿vale? Un tercer vídeo, que son los teoremas de Stokes, ¿vale? Que son integrales, son teoremas integrales, que relacionan la divergencia, ¿vale? Y el rotacional, ¿vale? Está el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia, ¿vale? Que relacionan integrales con la divergencia e integrales con rotacionales, pero también respecto a superficies y respecto a volumen. Pues vale, bueno, en este sentido la divergencia es un escalar que indica la diferencia entre un flujo que sale y un flujo que entra de un campo vectorial sobre la superficie que rodea un volumen. Vale, esto suena chino. Es decir, vosotros imaginaros que tenéis un volumen, es decir, una esfera. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, si queréis seguir mirando el ejemplo este de aquí, de todas formas, no sé si explicar el ejemplo primero o explicar lo que quiero decir. Yo voy a explicar más o menos lo que quiero primero que decir esto y luego a lo mejor... Pues lo dicho, vosotros imaginaros una esfera, ¿vale? Y la superficie que rodea la esfera, ¿vale? Imaginaros unas líneas que salen y entran, ¿vale? Pues la diferencia de los valores escalares, es decir, si le asignamos un valor a las líneas que salen y las líneas que entran, la diferencia entre ese flujo que sale y ese flujo que entra, ¿vale? Es lo que llamamos la divergencia, ¿vale? Es una forma física de decir lo que entra por lo que sale dentro de un volumen, pero considerando solo la superficie, no el volumen entero, sino la superficie que lo rodea, ¿vale? No sé si ha quedado claro, pero bueno, yo me intento explicar lo mejor que sé para explicarlo. Yo al final lo entendí de esa forma y sí que tiene sentido. Por ejemplo, en este ejemplo, este lo logré también entender bastante. Por ejemplo, una forma física de entender la divergencia es, pues es una de las ecuaciones de Maxwell, ¿vale? De la electrodinámica. No, del electromagnetismo, perdón. Es una de las ecuaciones del electromagnetismo. Que significa que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga, de volumen, densidad de volumen de carga, dividido, bueno, esto es una constante, ¿vale? Es una constante, ¿vale? Imaginemos que esto es una constante, ¿vale? Pues nada, esto es como darle un sentido a lo que es la divergencia, ¿vale? A ver, ¿qué sentido tiene esto de aquí? Vamos a mirar aquí en esta esfera. Imaginaros una esfera, ¿vale? En la que dentro hay cargas, ¿vale? Estas cargas, la densidad de carga de todo esto es dividir todas esas cargas en el volumen que están contenidas. Y esto nos daría este valor ρ, ¿vale? Que es la densidad de carga. Y esto es otra constante que depende, bueno, esto depende de la permitividad del vacío, que esto es cómo de deprisa se moverían las partículas, estas cargas en el vacío, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Es una constante, no le hagáis mucho caso, ¿vale? Pero es a lo que quiero explicar. Por ejemplo, si se coge la superficie que rodea esa esfera, las cargas están dentro, ¿eh? Si se coge la superficie de esa esfera y se coge un elemento diferencial, ¿vale? Un cachito de la esfera, ¿vale? Por eso luego el teorema de la divergencia que luego explicaré ya se entiende algo mejor lo que quiere decir esto. Pues las líneas estos son valores escalares, ¿vale? Las líneas que entran por las que van saliendo, ¿vale? Esa diferencia es lo que se llama la divergencia del campo eléctrico, ¿vale? Pues justo eso es lo que da sentido a este valor del campo eléctrico, ¿vale?
Entonces, a ver, vamos a leer esto de aquí. La divergencia del campo eléctrico, ¿vale? Es la diferencia entre el flujo eléctrico saliente y entrante, ¿vale? Del campo eléctrico sobre la superficie que rodea la esfera, ¿vale? Solo. Y ese valor que es un escalar, pues ¿a qué es igual? Pues ese valor es igual a ρ partido de E. Es decir, la carga que está encerrada dentro de la esfera. Es decir, es lo que hay dentro. Pues eso es lo que sería la divergencia, ¿vale? Para que lo entendáis. Se pueden poner más ejemplos, pero creo que este es el más claro para entender la divergencia. Bueno, pues dejo el vídeo aquí. Supongo que a continuación haré otro, o descansando un rato haré otro. Ok, ¿hicieron su apunte, chicos? Bien hechecito, me lo van a enviar. Vamos a ver la parte final. Nos hace falta todavía un punto, chicos. Entonces, me apuro para que no se nos vaya el tiempo. Denme un segundo. Estábamos viendo que era el gradiente y la divergencia, eso es los dos ejemplos que di. Y falta un ejemplo del rotacional, ¿vale? Y también del laplaciano, ¿vale? Así que a ver por dónde lo dejé. Lo dejé aquí. Vamos a ver. El rotacional. Volvemos a poner las mismas funciones, la función escalar y la función vectorial. Digo, sí, la función, el campo vectorial y el campo escalar. ¿Y qué es el rotacional? ¿Vale? Bueno, el rotacional ya lo puse, era un determinante. A ver, era este determinante, ¿vale? Es como se verifica este operador, la cruz. Hay que hacer este tipo de determinante con el IJ, las derivadas del operador nabla y las componentes del campo vectorial, ¿vale? Bueno. Pues lo dicho, haciendo el determinante nos aparecen y juntando y agrupando los términos con la misma componente, tenemos esto de aquí, ¿vale? Y lo que pongo aquí es un ejemplo, bueno, aplicar el rotacional a este ejemplo, por ejemplo. Pues nada, dividimos el campo vectorial en sus componentes, ¿vale? Que son A1, A2, A3, correspondiente a cada componente, ¿vale? Y JK. Y lo que hacemos es derivar pues cada componente respecto a lo que nos indique de lo que hemos obtenido del determinante. Por ejemplo, vamos a hacer un par o tres de ellas. La derivada parcial de A3, ¿vale? Que es este de aquí, respecto I. Bueno, pues hoy I no tiene, aquí no hay derivada, porque esto sería una constante para derivar respecto a I, por lo tanto es 0. ¿Vale? La derivada de A2, ¿vale? Respecto a Z, pues aquí no hay dependencia de Z. Por lo tanto, la derivada parcial es 0. Por lo tanto, la componente I del rotacional es 0. ¿Vale? Vamos a ver, bueno, vamos a calcular una más, vamos a calcular la componente J y ya está. ¿Vale? La derivada parcial de A1, que es este de aquí, respecto a Z, pues aquí sí que tenemos una componente, ¿vale? Porque sería la derivada parcial de Z sería 2Z, pues 2Z. Menos la derivada parcial de A3, que es este de aquí, respecto a X. Pues sí que hay, ¿vale? Sería 2X.
pero con el signo se queda menos 2x. Pues entonces sí que hay componente j, ¿vale? Componente i, ¿vale? Para que nos entendamos, del rotacional. Bueno, ya que estoy y hago ya la última, sería a ver si hay componentes k, ¿vale? Sería la derivada parcial de A2, ¿vale? Respecto a x, que sí que hay, sería, dejando i como si fuese una constante, la derivada parcial sería 2i, ¿vale? Es como si fuese una constante la i, ¿vale? 2i. Menos la derivada de A1, que es este de aquí, respecto a i. Pues no hay derivada, entonces se queda un 0. ¿Vale? Pues si ponemos los términos y sacamos factor común 2, nos queda esta la expresión del rotacional, ¿vale? De ese campo vectorial. Si, por ejemplo, como siempre hay que calcularlo en un punto, el rotacional, ¿vale? Porque se convierte en otro campo vectorial diferente, ¿vale? Y calculándolo en P010, como siempre hemos hecho en casi todos los ejemplos, pues vamos a calcular, bueno, ya sabíamos del ejemplo anterior que en este punto el campo vectorial da 0, ¿no? Pero recordaros que, a ver dónde era, la divergencia daba 0 y 0, pero resulta que el rotacional no lo da, ¿vale? El rotacional evaluado en 0, 1, 0, aquí sería un 0 porque z es 0, x es 0 porque es 0, pero aquí este valor es un 1, ¿vale? Es este de aquí. Entonces aquí sí que hay términos en K. Entonces sería 2K, ¿vale? Sí que tiene término en K, ¿vale? Este vector sería, pues, a ver, poniéndolo, siempre lo pongo con la K, pero bueno, para ponerlo, por ejemplo, en forma de vector, ¿vale? Sería el vector, pues, 0, 0, 2, para que nos entendamos, ¿vale? Eso sería el rotacional en el punto P, ¿vale? En este punto, ¿vale? Eso sería, ¿vale? A ver, ¿qué significa el rotacional? El rotacional normalmente está relacionado con giros, ¿vale? Está íntimamente relacionado con giros, para que nos entendamos. El rotacional de un campo vectorial, ¿vale? Es un vector, ¿vale? Al final lo que se obtiene es un vector o un campo vectorial que indica la dirección en la que entiende a rotar un campo vectorial en un punto dado, ¿vale? Un ejemplo muy claro, aquí, bueno, he puesto un ejemplo, pero he encontrado uno por internet muy, muy curioso. Voy a ponerlo aquí en una esquinita. Resulta que si tenemos una tubería de agua, ¿vale? Que tiene un campo vectorial de esta forma, es decir, que el agua fluye, es la velocidad en la que fluye el agua, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, esto serían las velocidades, ¿no? Por ejemplo, resulta que la velocidad en el centro de la tubería es mucho más rápida que si nos acercamos cada vez más a la tubería, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Vale? El rotacional está, pues más o menos está íntimamente relacionado con eso. ¿Qué ocurre cuando esto se mueve? Aquí hay una turbulencia, ¿vale? Cuando esto pasa, en el centro no. En el centro no hay turbulencia porque está a un máximo. Pero resulta que aquí hay una pequeña turbulencia. ¿Cómo se comportaría aquí el agua? El agua giraría más o menos en este sentido, ¿vale? Y en este sería en el sentido contrario, ¿vale? Si tuviésemos una mini turbina aquí, esa mini turbina giraría, ¿vale? Haría girar en este sentido, ¿vale? Y en este en el otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque les hace este movimiento, esta diferencia de módulos de cada vector de velocidad hace que provoca este tipo de giro, ¿vale? Yo creo que este ejemplo es muy claro para entender lo que es el rotacional. Entonces, si se hiciese, como esto es un campo vectorial, todo esto de aquí, bueno, aquí he intentado dibujar otro, o es idéntico, ¿vale? Porque por aquí serían todos, la tubería es simétrica, ¿vale? Serían todos estos puntos. Aquí solo he dibujado estos de aquí, pero bueno, en el punto inmediatamente siguiente es igual, ¿vale? Pues eso es lo que provoca una especie de rotación en las esquinas, porque a lo mejor por el roce de las tuberías o lo que sea,
¿vale? Provoca un giro del campo, ¿vale? Pues eso es lo que está relacionado con el rotacional, para que nos entendamos, ¿vale? Un ejemplo, bueno, yo como hice física, no soy matemático, yo hice la carrera de física, ¿vale? Y luego, bueno, hice la mitad de física y la mitad de, bueno, y terminé la de ingeniería en electrónica. Pues un ejemplo claro es la ley de Faraday. La ley de Faraday, para que entendáis el experimento, ¿vale? Está relacionado con el rotacional. Es decir, el rotacional del campo eléctrico, ¿vale? Que es lo que significa esto de aquí, es igual a la diferencia del campo magnético con el tiempo. Es decir, cómo varía el campo magnético con el tiempo, ¿vale? El menos da igual. El menos es que si por ejemplo, si la corriente fuese en un sentido, la corriente eléctrica para un sentido o el otro, ¿vale? Da igual. El signo es lo de menos. Pero bueno, indica que un rotacional se convierte en otro vector, ¿vale? ¿Lo veis? Que el rotacional es otro campo vectorial, ¿vale? Relacionado, en este caso, relaciona el campo eléctrico con el campo magnético. Si tú mueves un campo magnético, ¿vale? Con el tiempo, resulta que creas un campo eléctrico. Pero el campo eléctrico no lo creas de alguna forma. ¿Y de qué forma lo creas? Pues, bueno, ya daré los teoremas integrales que dije en el vídeo anterior, que es el teorema de Stokes, me parece que relaciona una integral de superficie con el rotacional, ¿vale? Quiero hacer ese vídeo, para que se entienda el teorema de la superficie de volúmenes relacionados con la divergencia y con el rotacional. Es muy interesante, ¿vale? Pues resulta que si B se mueve en una superficie, ¿vale? En una especie de superficie, resulta que crea un campo eléctrico en el contorno de la superficie. Entonces, si tú en ese contorno de esa superficie, si tú tienes hilo conductor, ¿vale? Resulta que estás creando un campo eléctrico. Y ya sabéis que un campo eléctrico es que se mueven las cargas. Y si se mueven las cargas, que hay una intensidad de corriente, ¿vale? Que es lo que muestro aquí con un amperímetro, un galvanómetro, lo que queráis calcular la corriente, ¿vale? Si tú mueves el imán arriba, ¿vale? En este caso, hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera, estas son las líneas de campo del magnético, ¿vale? Entonces, si tú lo mueves en esta especie de superficie en la que lo da el hilo conductor, esta superficie del hilo conductor, toda esta superficie de dentro, pues resulta que creas un campo magnético, un campo eléctrico en el contorno de ese hilo conductor y fluye corriente, ¿vale? Es decir, positiva, no sé si es positiva, me parece que es positiva si entra en la superficie y negativa si sale. Entonces, si tú vas moviendo, resulta que estás creando corriente. Esto es la base de lo que son las dinamos de la piscis antigua, que ya no se ven en la vida cotidiana. Las dinamos ya me parece que en pocas bicis aparecen. Pero bueno, existen, por ejemplo, linternas, me parece, si no me equivoco, que por dentro no tienen pilas. Me parece que se mueven y creo que se basan en eso, en recargar con movimiento un imán, ¿vale? Tendrán algún tipo de acumulación de energía, algún sitio donde se puedan almacenar, ¿vale? Entonces, moviéndola, ¿vale? Generas energía para que se vean. Me parece que son de ese tipo. Creo que están, o parte de su base están creadas con una dinamo, porque además suenan, y si suenan es que llevan algún tipo de imán dentro. Pues lo dicho, a ver, bueno, creo que vuelvo a repetir lo mismo. La variación del campo magnético con el tiempo, ¿vale? Este de aquí, a través de una superficie, que es esta de aquí, induce un campo eléctrico en el contorno del conductor, ¿vale? Alrededor de esa superficie, ¿vale? Es decir, lo dicho, lo que hace es rotar, ¿vale? Cuando tú mueves el imán, lo que hace es que rotan los electrones, se mueven. Chicos, me queda muy poquito de mi clase aquí en el Meet. Por favor, me envían resumen,
apunte bien hecho, por favor, como lo hicieron la vez anterior. Dejo en el Classroom el apartado para que ahí lo suban. A más tardar mañana, dejo ahí el horario en el que lo tendrán que entregar. Y no dejen ahorita de verlo, chicos, nos falta muy poquito también de nuestra explicación. Y bueno, pasen un buen día, chicos. Gracias, finalmente. Ok, no, todavía no se desconecten, dejen que terminen, ¿vale? Bye. Hace que se mueva, ¿vale? Pues esta es la base del rotacional. Está íntimamente relacionado con rotaciones, ¿eh? Muy íntimamente relacionado. Bueno, a ver, ¿qué era lo siguiente que ya no me acuerdo? Sí, por supuesto, el laplaciano. Pues nada, vuelvo a poner en los dos campos el campo escalar, ¿vale? La función del campo escalar y la función del campo vectorial. ¿Y qué es el laplaciano? Bueno, recordad que era el triangulito, también se podía mostrar con el cuadrado del operador Nabla respecto a U, ¿vale? Y también se podía expresar como la divergencia del gradiente, ¿vale? Pues bueno, a ver, el gradiente lo teníamos, no sé dónde era, a ver, que era... aquí teníamos el gradiente, lo habíamos calculado, que es este de aquí, ¿lo veis? Ya lo habíamos calculado, entonces ya teníamos algo ganado. Ay, a ver, me lío con las... Vale. Pues ya teníamos el gradiente, pues entonces si el gradiente es este, ¿vale? Recordad, el que acabo de mostrar, pues solo hay que calcular la divergencia de esto. ¿Y qué era la divergencia? Pues bueno, volvemos a recordar aquí, la divergencia era hacer la derivada de las componentes respecto a x, de cada una de las componentes. Pues venga, volvemos. Hay que hacer de cada componente, si esto es la componente, supuestamente, vamos a llamarle A1, aunque es, bueno, podríamos llamarle U sub 1, U sub 2 y U sub 3, ¿vale? Pues hay que calcular la derivada respecto a x de U sub 1, la derivada respecto a y de U sub 2 y la derivada respecto a z, ¿vale? De U3, ¿vale? U3 vamos a llamarle la componente de cada uno, ¿vale? Pues nada, si se hace la derivada respecto a x de esto de aquí, ¿vale? Pues da 2. ¿Vale? Si se hace la derivada respecto a y de 2i, ¿vale? Da 2. Y si se hace la derivada respecto a z de 2z, ¿vale? Da 2. Por lo tanto, el laplaciano da 6. Es un escalar, como dije antes. Y, bueno, aquí lo que he hecho es calcularlo de otra forma. Aquí lo he hecho con la divergencia del gradiente y aquí lo hago con la segunda derivada, ¿vale? La segunda derivada de u. Entonces, si cogéis y hacéis, la primera derivada es 2x, 2y, 2z, ¿vale? Eso sería la primera derivada. Y si se vuelve a hacer la derivada, nos da la derivada de 2x, ¿vale? Que era la derivada de lo anterior. La derivada de 2x sería 2, la derivada de 2y sería 2 y la derivada de 2z sería 2. Entonces, 2, 2, 2, 6, ¿vale? Es otra forma de calcularlo para que veáis que da igual. Y resulta que, bueno, esto a todos lo he calculado para un punto P, pero resulta que en este caso particular de esta función escalar, este campo escalar, para todo punto perteneciente a U, ¿vale? Da 6. Es decir, que este laplaciano siempre da 6, ¿vale? Para todo punto. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Costó, por eso he hecho lo he puesto en 2 veces, porque cuesta un poquillo visualizarlo. Pero bueno, lo quería explicar de una forma, pero creo que... voy a leerlo, pero voy a decir la forma de la que yo lo entendí y lo he vuelto a entender y lo he vuelto a recordar ahora. Recordar de las gráficas anteriores de la divergencia, no, del gradiente, recordad que es la divergencia del gradiente, ¿vale? El laplaciano. Pues estos dibujos, recordar estos dibujos que eran el gradiente. Pues vale, a ver, pues vale. Lo que hay que hacer es la divergencia del gradiente, ¿vale? Recordar que la divergencia es una escala que indica la diferencia entre el flujo saliente y el flujo entrante en un campo vectorial sobre la superficie que rodea un volumen, ¿vale?